Hola, muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos. Espero que estén muy bien, chiquillos, allá en sus casas y que sigan cuidándose y tomando las precauciones por el COVID-19 que nos está afectando. Eh, este video tiene como objetivo seguir profundizando en los elementos básicos que van a hacer posible la construcción de los países que actualmente hay en América especialmente, y cómo es su origen y qué elementos van a ayudar a poder componer a estos estados. Bueno, ubicándonos en el tiempo, estamos ubicados en el siglo XIX, ¿cierto? Ya hay alteraciones, ¿cierto? A nivel político, social y económico en Europa. El antiguo régimen, ¿cierto?, empieza a tambalear todo lo que es la monarquía y el absolutismo, y comienzan, ¿cierto?, a generarse nuevas ideas de libertad en Europa que luego van a pasar al continente americano. Observe los siguientes cuadros. En el cuadro de arriba, obra del pintor francés chileno Mauricio Rugendas, se llama El presidente Prieto llegando a la Pampilla, cuadro hecho en el año 1847. El presidente Prieto, José Joaquín Prieto, fue presidente de Chile durante el siglo XIX. En la parte de abajo, el cuadro La República Universal del pintor Frédéric Sorrien. Y fíjense, por ejemplo, en el primer cuadro, donde cierto sale el presidente ya con su señora llegando a celebrar las fiestas patrias en lo que actualmente es el Parque O'Higgins. Y en el cuadro de abajo, que se llama La República Universal, fíjense en todas las personas que van a adorar a esa estatua. Esa estatua es la República, ¿ya? Y la diosa que está ahí encarnada en esa estatua es la diosa de la razón, ¿ok? La gente, en vez de ir a celebrar con Dios, que está ahí al fondo, van a celebrar, ¿cierto?, con la razón, ¿ya? Con la República. Y fíjense en el suelo, hay coronas, hay adornos de la realeza, de príncipes que han sido pisoteados y destruidos por la gente. De alguna u otra manera, ¿cierto?, para encarnar el proceso revolucionario que estaba pasando en aquel entonces en el mundo. ¿Qué vamos a aprender en este video? Vamos a reconocer las ideas republicanas y liberales que influyeron en las transformaciones políticas y económicas en el siglo XIX. Recuerde que cuando hablamos del siglo XIX estamos hablando de los años 1800 en adelante. Además, vamos a poder conocer la cultura burguesa y los valores que la van a llevar a ser protagonistas a los burgueses en las principales transformaciones políticas, sociales y económicas de este periodo. ¿Cómo vamos a aprenderlo? Principalmente en esta lección vamos a analizar distintos tipos de fuentes escritas e imágenes en las que se pueden visualizar las expresiones del pensamiento liberal durante el siglo XIX.
¿Para qué vamos a aprenderlo? Lo vamos a aprender para comprender la importancia del pensamiento liberal y de la cultura burguesa en la construcción del mundo contemporáneo. Los principios republicanos. Durante el siglo XIX, la mayoría de los estados en Europa incorporaron en sus regímenes políticos los principales básicos liberales. Entre ellos destacan los siguientes: soberanía, separación de los poderes del Estado, igualdad ante la ley y necesidad de una constitución. Vamos a revisar cada uno de ellos. Soberanía popular. Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía de forma directa. Para lograr un modelo representativo, Sieyès, que era un cura francés que influenció a la Revolución Francesa, decía que el concepto de la soberanía nacional significa que por medio de elecciones periódicas la gente elige a sus autoridades. Así se concibe un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de quienes son los ciudadanos. Separación de los poderes del Estado. Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado deben estar separadas como poderes independientes para permitir que se puedan controlar entre ellos y el poder sea equilibrado. Estas ideas derivan de los planteamientos del barón de Montesquieu, pensador de la Ilustración, cuyos postulados fueron expresados en su obra Del espíritu de las leyes, escrita en 1748. Igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. Debe existir una constitución, es decir, una carta fundamental, un cuerpo de leyes ya que sea esencial para formar a un país, que le dé identidad, que defina las características y las responsabilidades de las autoridades y que tenga los derechos y los deberes de los ciudadanos. Asimismo, que consagre la igualdad ante la ley, reconociendo de igual naturaleza y atributos esenciales en todos los seres humanos. Como dato, a fines del siglo XIX, la mayoría de los estados liberales europeos tenían monarquías constitucionales, menos Francia y Suiza, donde se consolidó la República. En América, en cambio, partiendo por Estados Unidos, la República fue el sistema de gobierno que se consagró tras los procesos de independencia. Durante el siglo XIX, las ideas liberales fueron aplicadas en ámbitos como la política y la economía, dando origen a distintas formas de organizar los gobiernos y la sociedad. Algunas de sus expresiones más importantes fueron las siguientes. Expresiones del liberalismo, como por ejemplo el parlamentarismo. En Inglaterra, la Declaración de los Derechos, firmada por los integrantes del Parlamento inglés en 1689, dio origen a una monarquía parlamentaria e incorporó principios liberales como la división de los poderes y la soberanía popular. El parlamentarismo fue más tarde adoptado por otras naciones de Europa y del resto del mundo, siendo su característica central la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo y su aplicación tanto en sistemas monárquicos como en repúblicas. Otro tipo
o expresión del liberalismo es el llamado constitucionalismo, que tuvo por finalidad primordial darle un límite a la autoridad por medio de la instauración de leyes que regularan la vida en sociedad dentro de cada estado, y así garantizar derechos y libertades de las personas. De este modo, durante el siglo XIX, una serie de países se organizaron a partir de una constitución que les aseguraba la prevalencia de las leyes por sobre lo que decidieran los individuos. Entre las características de una constitución se encuentran, en primer lugar, que la constitución organiza la estructura del Estado, es decir, define si el Estado se organiza de modo federal, es decir, varios estados conforman una sola nación, o de forma unitaria. Recuerden que un ejemplo de Estado federal puede ser México, Estados Unidos, Argentina o Brasil, mientras que un ejemplo de Estado unitario, es decir, solamente uno, por ejemplo Chile. Además de establecer los diversos cargos que lo administran y sus funciones. En segundo lugar, la Constitución define la forma de cómo se organiza la política. La Constitución fija el sistema político y le va a dar límite a los poderes del Estado. Va a establecer los controles para garantizar la división de los poderes y así favorecer el equilibrio del poder y que el Estado pueda gestionarse de forma eficiente. También, la Constitución establece los derechos y deberes de las personas, ya que se incluyen las garantías fundamentales de los ciudadanos y los mecanismos o formas de cómo los ciudadanos van a participar y quiénes van a ser sus representantes a nivel político. Algunas de estas formas de organización, como recién habíamos visto, continúan hasta la actualidad. Por ejemplo, hoy existen diferentes tipos de regímenes parlamentarios en el mundo y casi todos los estados del planeta se regulan por una constitución. Así como en el siglo XIX, ambas expresiones del liberalismo buscan fomentar las libertades públicas y la representatividad en la elección de los gobernantes. El reconocimiento de los derechos individuales. En el siglo XVIII, los filósofos ilustrados postularon que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos. Algunos de estos fueron recogidos en documentos, tales como la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fue formulada, esta última, en la Revolución Francesa. Durante el siglo XIX, los liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales que llevaron a un mayor reconocimiento de estos derechos. Uno de los más importantes fue el derecho de la libertad individual, la cual debía ser respetada y resguardada por el Estado y se manifestaba en derechos como los siguientes. El abolicionismo. El término de abolicionismo tiene que ver con el tema de suprimir la esclavitud. Como dice aquí, en el siglo XIX la esclavitud era una situación aceptada en muchos lugares del mundo debido a que en la época colonial potencias como España, Portugal, Francia, Inglaterra y los Países Bajos utilizaron esclavos al servicio de su crecimiento económico. Sin embargo, las ideas liberales fueron el fundamento para que movimientos que buscaban suprimir la esclavitud a fines del siglo XIX ya habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales, en especial Europa y América.
A pesar de estos avances, una de las mayores contradicciones del liberalismo extendido durante el siglo XIX fue que la promoción de los derechos individuales benefició principalmente a la gente blanca de Europa y América, dejando afuera a grupos como los afroamericanos y las mujeres, que debieron esperar casi 100 años más para que fueran sus derechos reconocidos. El liberalismo económico. El deseo de aumentar la libertad económica surgió en Europa a fines del siglo XVIII como una reacción a la intervención de los gobiernos en la economía. Este pensamiento fue llamado librecambismo y tuvo entre sus principales influyentes al economista escocés Adam Smith. Entre los objetivos del liberalismo económico del siglo XIX estaban los siguientes. 1. La búsqueda del máximo beneficio personal. Para los defensores del liberalismo, la iniciativa privada era el factor principal para que el mercado se moviera. Según esto, las personas debían trabajar y vender para su propio enriquecimiento. 2. El Estado no puede intervenir. La frase divulgada era laissez-faire, laissez-passer, que es una expresión en latín que significa dejen hacer, dejen pasar. Y esta expresión hacía referencia al rol limitado que debía tener el Estado en la economía. Es decir, el Estado debía intervenir solamente lo justo y necesario. 3. La acumulación de capitales y competencia. Para los empresarios, el hecho de tener maquinaria y dinero les permitía desarrollar industrias y negocios. Por otra parte, la competencia permitía generar más y mejores productos desde el punto de vista del capitalismo. Recuerden que el tema del capitalismo tenía que ver con la acumulación de riquezas. En cuarto lugar, la defensa de la propiedad privada. El trabajo y las ganancias permitían adquirir bienes que debían quedar bajo la custodia exclusiva de sus propietarios. Es por ello que resultaba necesaria la existencia de leyes que protegieran la propiedad privada. En quinto lugar, el libre mercado. El bienestar de la economía se obtenía de la relación entre los consumidores y los productores, quienes deciden qué, cómo y para quién producir sin la intervención del Estado. El siglo XIX fue un periodo de activa integración de los mercados del mundo. Los países se preocuparon de exportar e importar, considerando las ganancias en el marco de una economía cada vez más libre y abierta. Los países industrializados de Europa, junto a Estados Unidos y Japón, dominaron los mercados, por lo que se crearon grandes diferencias entre estos y las economías menos industrializadas que se dedicaban a la exportación solamente de materias primas, como por ejemplo Chile, inclusive hasta el día de hoy, ¿cierto? Las transformaciones liberales. Las expresiones de liberalismo se expandieron por todo el mundo durante el siglo XIX, lo que impulsó múltiples transformaciones y cambios en distintos aspectos de la sociedad durante este periodo. A continuación, vamos a ver qué formas se expresó el liberalismo por el mundo. Oleadas revolucionarias en Europa. La Revolución Francesa terminó con el intento de Napoleón por conformar un gran imperio en Europa. Napoleón, luego de invadir España, Rusia y otros territorios del continente europeo, fue derrotado en la batalla de Waterloo, y los monarcas
que lograron vencerlo recuperaron sus dominios e intentaron restablecer el antiguo régimen, es decir, las monarquías que hace mucho tiempo estaban en Europa. Para hacerlo, se reunieron en Viena, capital de Austria, y se repartieron los territorios que habían sido anexados por Napoleón. En esta reunión, denominada el Congreso de Viena, que fue entre 1814 y 1815, los imperios europeos se repartieron territorios que habían sido, ¿cierto?, invadidos anteriormente por Napoleón. Sin embargo, la vuelta al antiguo régimen, como si nada hubiera cambiado, ya no era posible en muchos países. Los habitantes de estos territorios, luego de conocer y empaparse de las ideas liberales, ya no se consideraban súbditos de un rey, sino ciudadanos de pleno derecho. Ahora exigían el derecho a participar en el gobierno y no admitían la vuelta al antiguo régimen en sus países. Así, la pugna entre el viejo y el nuevo orden provocó 3 oleadas revolucionarias en Europa. Primera oleada, 1820. Empezó en España con el levantamiento militar en contra de la monarquía de Fernando VII, y este movimiento se expandió luego a los reinos de Italia y Portugal. Los movimientos fueron reprimidos por la Santa Alianza, que era un acuerdo entre las principales potencias para defender el sistema de la monarquía. Además, se destaca el caso de Grecia, que 10 años después logró su independencia respecto del Imperio Otomano. 2. Las revoluciones de 1830. Esta oleada de revolución empezó en Francia y se extendió a Bélgica y Polonia. Según algunos autores, esta fue una revolución liberal, pero con un incipiente o naciente, ¿cierto? Naciente componente nacionalista. Tercera oleada, el estallido de 1848. Las revoluciones que estallaron ese año son consideradas el cierre del ciclo revolucionario y el primer momento en que se hacen presentes los intereses de los trabajadores y los obreros. Muy importante, ¿cierto?, destacarlo. Todos estos movimientos impulsaron cambios como el voto universal para los hombres, para todos los hombres, ¿cierto?, sin diferencia. En Francia, la abolición, ¿cierto?, se suprime, ¿cierto?, la esclavitud en Austria gracias a estos movimientos, y en territorios como Italia y Alemania se fortalece el sentimiento nacionalista. Bien, la guía que yo les dejé y que va a ser subida, ¿cierto?, durante lunes o martes, tiene que ver con temas que ya habíamos visto en la guía anterior, un poco más profundizados, y ante cualquier duda, no duden en escribirme a mi correo. La guía principalmente tiene que ver con analizar fuentes escritas e imágenes, y todo tiene que ver, ¿cierto?, con el tema del liberalismo, las libertades, ¿cierto?, para que podamos introducirnos y podamos tener clara la noción de las libertades, ¿cierto?, para poder adentrarnos en el tema de las independencias de Chile y de América, y después cómo se forman los diversos estados, obviamente enfocándonos siempre en la formación de la República de Chile. Espero que estén muy bien, que tengan una muy buena semana, que se cuiden y no duden en escribirme al correo ante cualquier duda. Que estén muy bien.